Uruguayo a las organizaciones y representantes de niños y adolescentes en nuestro país. Precisamente esto se va a estar realizando esta tarde. Vamos a hablar más de este tema y también de otras actividades ya programadas con Rosana Menchaca. Ella es gerente de comunicación del Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez. ¿Cómo estás, Rosana? Bienvenida, buenos días. Buen día, muchísimas gracias a ustedes por recibirnos nuevamente. Y también nos acompaña Martín Sánchez. Él es comunicador de la Fundación ALDA, una de las organizaciones que viene también trabajando en la coordinadora. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Muy buenos días, gracias. Bueno, y decíamos, Rosana, finalmente se pasa para esta tarde la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo para todo el sector de niñez y adolescencia en el país. Sí, exactamente. Hubo un cambio de último momento. Lo que se tenía previsto para mañana va a ser esta tarde a las 16 horas en el Seminario Metropolitano, donde el presidente Horacio Cartes, el Ejecutivo, va a hacer la rendición de cuentas a la niñez, que es un poco una práctica que se viene haciendo en los últimos años y que desde que asume Cartes el poder se hace en relación a los 20 compromisos asumidos. 20 compromisos, que es un proceso que lo lleva adelante UNICEF con el Frente por los Derechos, por el Frente por la Infancia, conformado también por una cantidad de organizaciones. Lo importante un poco acá en Paraguay es justamente eso. Nuestros procesos siempre van de la mano de organizaciones, de una red de organizaciones, de coaliciones, que nos juntamos en diferentes momentos, en diferentes mesas. Por ejemplo, lo que vos mencionabas de la rendición. La rendición es el acto central de lo que sería la Semana por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que es algo que se instituyó hace 21 años por resolución como semana. Siempre tradicionalmente se festejó el Día del Niño el 16 de agosto en conmemoración a los niños mártires de Acostañú, pero las organizaciones sociales sentíamos que deberíamos tener un espacio más allá del festejo, de la chocolatada, de reivindicar los derechos de los niños, donde en su momento los niños mártires de Acostañú lucharon por el país y dejaron de ser niños para ir a la guerra. Hoy nuestros niños dejan de ser niños para estar trabajando en la calle, para ser explotados, para vivir una cantidad de realidades que no corresponden a su edad ni son aptas para su crecimiento. Entonces, un poco las organizaciones de la mano de la CEDIA, en ese momento la Coordinadora por los Derechos de la Infancia, se promueve una semana por los derechos de la niñez. Esta semana, hoy por hoy, ya se transformó en un mes de actividades. Desde el CSFC, por ejemplo, estamos aportando con 100 actividades, incluye los festejos porque el niño tiene derecho a jugar, tiene derecho a celebrar su día, pero también estamos con teatros, danza, sesiones de video, talleres de cuento, para todas las edades realmente. Y con estas 100 actividades aportamos a esta mesa nacional que organiza la Semana por los Derechos de la Niñez. Se mantuvo el nombre en semana y estamos teniendo más de 200 actividades a nivel nacional. Bueno, y los niños y adolescentes participan activamente de todas las actividades, no solamente de las que ya prepararon, sino que ellos mismos se encargaron incluso de plantear algunos temas, Martín. Así mismo es. Yo soy de la Fundación ALDA, una de las contrapartes del Fondo Cristiano Canadiense. Nosotros tenemos nuestros proyectos en Limpio, específicamente en Limpio Sur, en la zona sur de Limpio, y estamos trabajando con 5 escuelas, se llama Red de Escuelas que trabajan con el programa Limpio Sur, así le denominamos, y eso nos facilita muchísimo el trabajo porque nuestro equipo ALDA está en sintonía con la dirección de las 5 escuelas, con los docentes, y entonces se puede llevar un trabajo mucho más integral. Integral lo digo porque los niños desde los 5 años hasta los 14 años están dentro de estas actividades que están realizando, pero también se integran los padres y también se integran los jóvenes de la comunidad, porque nosotros tenemos también algo que se llama cursos de formación profesional, donde están los jóvenes y ellos también. Entonces te das cuenta que es durante todo el mes, desde el 1 de agosto hasta el último día de agosto, estamos nosotros con una serie de actividades casi cada día. También nosotros estamos trabajando, aparte de las 5 escuelas, con 7. Antes le llamábamos asentamientos, pero ahora ya se quiere tratar de evitar esa terminología. Territorio social. Exactamente, se llama territorio social o barrio social. Entonces, estamos en 2 territorios sociales bien definidos donde vienen los niños. Entonces, abarcamos como a 1000 familias en este momento para estas actividades específicas que se enganchan, y por eso aprovecho también para nombrar, se engancha completamente con la campaña que desde el año pasado venimos haciendo, que se denomina Campaña Global Free.
niños y niñas libres de violencia y explotación. Exacto. Todos los niños de todas nuestras escuelas y de nuestros barrios ya vinieron trabajando durante todo el año pasado y este año ese tema. Entonces nosotros con mucha fuerza este mes lo traducimos, vamos a decir así, a Opaité Violencia. Sí. La campaña Free lo manejamos muy bien, la gente tiene la remera, la camiseta por el barrio, vos ves diferentes colores, sí, los pasacalles, pero ahora para esta campaña del mes del niño lo dijimos Opaité Violencia. Ahora, precisamente con esta campaña lo que se hizo en este tiempo fue visibilizar también los diferentes tipos de niñez y adolescencia que existe en nuestro país, porque generalmente lo que la gente reclama en el día a día son los niños que están en el semáforo, son los niños que están quizás en situación bastante vulnerable, en situación de calle, pero hay una gran cantidad también de niños que se encuentran en situación vulnerable, quizás invisibilizados como el caso de los niños campesinos, los indígenas, Rosana, que también a través de esta campaña hacen llegar sus propuestas. Sí, no, totalmente, Jennifer. Y aparte, estamos en un momento tan propicio, porque como mencionó Martín, o sea, esta campaña es una campaña global, es internacional, y apunta a que la protección de la niñez contra la violencia y explotación, que va mucho más allá de la niñez en calle, como vos decís, es trabajo infantil, es abuso sexual, es maltrato en las casas, realmente la gama es muy amplia. Buscamos que ese tema sea parte de la nueva agenda mundial que está definiendo las Naciones Unidas, porque los objetivos del milenio terminan ahora en el 2015. Y ahí realmente una cuestión, estamos muy contentos, como veníamos en programas anteriores, veníamos contándole, tenemos que hace 15 días en la sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas se aprobó ya lo que va a ser el borrador final de esa agenda. Todavía no está aprobada la agenda, pero el borrador oficial final que se va a presentar en la cumbre de los presidentes en septiembre ya está aprobado. Y ese borrador incluye la protección de la niñez contra la violencia y la explotación en varias partes, en diferentes momentos. Incluso en su declaración de visión dice, entre otras cosas, dice: buscamos un mundo que invierta en la niñez y que proteja a los niños contra la violencia y la explotación. De repente la gente dice, bueno, pero es Nueva York, es un papel. No, es una aguja mundial, es una ruta que todos los países que forman parte van a seguir, tienen que reportar, tienen que adaptar sus leyes. Entonces realmente todo lo que te contaba Martín con esas actividades se enmarca en este momento propicio para realmente hacer que el mundo sea mucho mejor para los niños y que los niños sean niños y podamos protegerles y ayudarles a que crezcan con todo su potencial. Bueno, y un llamado que se hace también a toda la clase política para quizás seguir insistiendo en las políticas públicas de niñez y adolescencia. Y Martín, también el tema de la inversión en este sector. Todavía seguimos nosotros por debajo de los países de la región invirtiendo bastante poco en lo que es niñez y adolescencia en términos presupuestarios. Claro, porque todas estas leyes, todas las buenas intenciones quedarían en buenas intenciones si no hay una contraparte de inversión, porque eso es necesario para que demos pasos reales, ¿verdad? Por lo tanto, son estos gestos, estas, vamos a decir así, estas reuniones de mesas con el gobierno, con las organizaciones civiles, las que van dando un poquitito el empuje necesario para que los políticos, las personas que tienen a su cargo esa decisión de repartir un poco el presupuesto, lo inviertan en algo absolutamente necesario, que es la niñez, ¿verdad? Y esto, en los últimos años, el gobierno también ha subrayado mucho y va haciendo un poco unos esfuerzos, ¿verdad? El tema de la primera infancia es fundamental. Entonces nosotros también estamos trabajando mucho el tema de la primera infancia, lo que llamamos nosotros API, ¿verdad? Atención a la aulas de primera infancia, y todo eso requiere mucho dinero. Requiere dinero para formación de personas especializadas en el tema y requiere dinero para la contención, requiere dinero para edificios, en fin. Entonces eso también nosotros estamos a la cola de inversión social. Es necesario que la sociedad civil se manifieste también, indique que es necesario que nuestros impuestos se utilicen bien por un futuro desde los niños. Bueno, y bastante voluntad también, ¿verdad? Cuando se habla del Día del Niño, vemos a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, pero incluso hay niños que están incluso por nacer, ¿verdad? Un tema que ha sido bastante discutido en estos días es precisamente la ley de la lactancia materna, ¿verdad? Con el fin de, más que nada, garantizar que esos niños puedan tener la garantía de estar con sus madres. Es por eso que se plantea
el tema incluso de ampliar la licencia, Rosana. Así que Sí. hay mucho por seguir hablando sobre este tema. Hay mucho por seguir hablando y mucho por hacer y es importante también reconocer de que, como dice Martín, hay un camino recorrido, ya no estamos partiendo de cero por suerte, pero claro, lo que pasa es que lo que buscamos es tan grande que queremos ya. Y muchas veces es cierto, vamos a seguir viendo todavía lastimosamente niños en la calle, vamos a seguir viendo vulneraciones, pero eso tiene que llevarnos a la acción y a que cada vez podamos trabajar más seriamente, podamos articular con las instancias del Estado, porque la sociedad civil no la vamos a hacer sola si no estamos de la mano con el Estado y el Estado no lo va a hacer solo si no está con nuestra mano. Entonces, realmente es trabajar todos juntos para eso y revertir esas realidades. Paraguay es pequeño, tenemos 6 millones de habitantes, 6 millones 500, entonces realmente es un país que puede salir adelante fácilmente. De las actividades que podemos mencionar, ¿cuáles son? Aparte, reiteramos dónde va a ser la presentación del informe esta tarde y cuáles son las actividades del fin de semana. Sí, mira, lo de la actividad nacional, que es la que convoca la mesa organizadora de los derechos de la niñez y la adolescencia, es esta tarde a las 16 horas en el Seminario Metropolitano. Por una cuestión de logística se cambió a ese lugar con la presencia del presidente Horacio Cartes y es la rendición a los niños, niñas y adolescentes que ya están, o sea, hay un proceso también con ellos, no es simplemente un evento para la foto, hay un proceso con ellos, se está trabajando, los niños van a leer su carta, van a analizar los 20 compromisos, van a ver en qué está, o sea, realmente es un proceso muy interesante. Esto, digamos, a nivel nacional. Igual las organizaciones que formamos parte de la mesa vamos teniendo en nuestras zonas de trabajo. Bueno, y ahí Martín te puede dar unos ejemplos de lo que pasa esta semana. Nosotros durante todos los días tenemos una agenda bastante apretada, vamos a decir así, porque nosotros formamos en Limpio, específicamente hablo de Limpio, porque todas nuestras organizaciones contrapartes también tienen un estilo de trabajo muy singular y lo van haciendo adaptado a las circunstancias en las que están. Nosotros tenemos un pequeño equipo de trabajo específico de Fundación ALDA en Limpio, pero tenemos también en formación a 10 madres de familia que lo llamamos nosotros facilitadoras locales. Entonces, con estas facilitadoras locales más nuestro equipo van realizando actividades. Entonces hay, por ejemplo, la semana del cuento. Entonces es redactar cuentos, es aprender también a hacer volar la imaginación en relación a los derechos. Es muy hermoso ver que un niño dice: yo tengo derecho a opinar, yo tengo derecho a jugar, yo tengo derecho a estudiar, ¿verdad? Porque son realidades que parece que allí es irte a Limpio a 23 kilómetros y vos parece que estás a 600 kilómetros de Asunción. A tener ropa limpia, decían. Sí. Decían a tener ropa limpia, tengo derecho a tener ropa limpia, tengo derecho a que no me peguen. Bueno, ese tipo de cosas ellos van trabajando la semana del cuento. Después está la semana del afiche. Todo es expresión artística, grafiti. Bueno, la semana luego está también la semana de video debate. Pequeños videos sobre violencia, sobre temas de derechos que se van seleccionando y se hacen unos debates en aula, ¿verdad? Y también estos talleres se hacen para adultos, ¿verdad? Ese conjunto de actividades, de afiches, de cuentos, de videodebates, etcétera, ese conjunto de actividades tiene un cierre. Cada escuela va a tener un cierre la última semana, ¿verdad? Y ese cierre se va a hacer con un gran mural, ¿verdad? Donde todos los trabajos se van a exponer ahí y todos van a ir visualizando mejores. ¿Dónde se están centralizando las actividades? En nuestro caso, en Limpio. En Limpio. Luego tenemos, claro, es al revés. Nosotros descentralizamos las actividades para poder llegar a todos nuestros programas, ¿verdad? En ese sentido tenemos, por ejemplo, en Ipané, y ahí otra vez en varias escuelas, en varios centros comunitarios. Tenemos en Ipané, en Villeta, tenemos en Mauricio José Troche, Villarrica, Coronel Oviedo, tenemos en Remancito, tenemos en Paraguarí Norte, y otra vez en Paraguarí Norte tenemos lo que es la zona de Caballeros, Zapucay y Escobar. O sea, realmente queremos llegar a los niños en todos los programas donde estamos y poder hacer que vivan esta experiencia, que no es solamente lo que lo hacemos en agosto, o sea, realmente el programa acompaña la vida de la comunidad todo el año, nada más que este mes le damos ese moño, ese festejo, aprovechando la Semana por los Derechos de la Niñez. Bien, bueno, vamos a estar nosotros haciendo seguimiento de las actividades entonces el resto de este mes de agosto y por supuesto esta tarde en el informe del Poder Ejecutivo. Rosana, Martín, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y a la audiencia por apoyar. Que tengan buen resto de jornada. Así estuvimos con Rosana Menchaca, gerente de comunicación del Fondo Cristiano Canadiense para la Niñez, y también Martín Sánchez, comunicador de la Fundación ALDA. Con esta propuesta hacemos una breve pausa. En instantes seguimos informando aquí en Paraguay Noticias.